Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 15 de julio de 2022. Bueno, comenzamos obviamente con el dato más importante de la semana, que fue el dato de la inflación de junio, que vino más alto de lo esperado, y no solo eso, sino que mostró que el índice de inflación general en Estados Unidos se empezó a acelerar de nuevo, pero no en la núcleo, sino en el dato global. Esto se ve mejor acá, donde tenemos todos los ítems en azul y lo que sería la inflación núcleo, que es, bueno, todos los ítems menos lo correspondiente a energía y comida, que son bastante más volátiles que el resto. Acá lo que vemos es una divergencia muy interesante, donde tenemos el índice general acelerándose durante los últimos 2 meses, pero la inflación núcleo, como vemos, bajando, o sea, ya estabilizada, no generando otro valor alto, otro valor acelerado, sino bajando levemente y, bueno, de a poco convergiendo a valores más normales. Eso incluso lo podemos ver acá, donde no queda ninguna duda cuál fue el responsable del dato de inflación de este mes, que es exactamente el mismo que el mes anterior, y es Energy. Básicamente, cuando desglosamos Energy, vemos que 3,9 contribuyó a ese 1% de inflación de mayo, y ahora vemos que este 1,3 está principalmente explicado por este 7,5 de aumento intermensual que tuvo los precios de la energía, principalmente ligado, como dice acá, a gasolina, básicamente a el combustible, a la nafta en Estados Unidos, cuando anteriormente, en el mes anterior, había sido más que nada los servicios de energía, o el fuel oil, o sea, lo que sería también el petróleo. Entonces, estamos más o menos en lo mismo, seguimos dando vueltas en la idea de que la principal causa de que la inflación sigue alta y sigue, en este caso, acelerándose en Estados Unidos, es la energía, algo que todos sabemos, que obviamente que vemos que ocurre porque la guerra de Ucrania pasó ahora a ser ya una guerra de desgaste, una guerra que va a tardar bastante más tiempo del que todo el mundo pensaba en resolverse, así que, y es una guerra, por supuesto, bastante incierta, aunque afortunadamente por el momento no ha escalado. Entonces, tenemos este dato. ¿Y cuál fue la reacción del mercado? Bueno, el mercado dijo chocolate por la noticia, o sea, es obvio, o sea, sabemos que dentro de las tres causas que tiene el contexto inflacionario que está atravesando el mundo en general, pero en este caso nos vamos a situar en Estados Unidos y en los países desarrollados, hay tres causas principales, y uno es la emisión monetaria, que se hizo al final del gobierno de Trump y al principio del gobierno de Biden. Después está obviamente el conflicto de Ucrania y de Rusia, que obviamente aumenta los precios de la energía, aunque de todas maneras, incluso sin conflicto de Ucrania, ya la energía venía aumentando por justamente que ocurrió que se reactiva el mundo, se reactiva las economías de los países del mundo, y la capacidad productiva de las empresas de petróleo que quebraron durante la pandemia, durante el 2020, no es tan fácil volverlas a prender, o sea, volver a agregar oferta al mercado del petróleo en este caso. Entonces ya veníamos en 2021 viendo que estaban aumentando los precios de la energía con justa razón, porque la demanda estaba recuperándose de manera mucho más acelerada que la oferta. Encima, bueno, viene la invasión a Ucrania y, bueno, más leña al fuego, y tenemos el contexto que tenemos ahora. Y bueno, el tercer componente de esta inflación es, que ya lo teníamos también incluso el año pasado, son los problemas en las cadenas de suministro, que se van solucionando, pero que todavía queda bastante por hacer, sobre todo teniendo en cuenta de que China, como ya hemos comentado, tiene una política de COVID-0 en sus principales ciudades. Tiene todo el tema también del pase sanitario, que está muy vigente, extremadamente vigente, deberíamos decir, en China. Y el hecho de que solamente vacunen a su población con vacunas fabricadas en el país también ayuda, que ya sabemos que no son muy buenas. Acá incluso tuvimos el caso de la Sinopharm, que era la que menos efectividad tenía. Bueno, en China ya lo hemos comentado, hay 6 vacunas circulando para vacunar a la población, las 6 son chinas, y bueno, no son demasiado efectivas, así que
el COVID sigue siendo un problema latente en China y desafortunadamente también pasa que el gobierno lo está utilizando para, bueno, para hacer un poco de ingeniería social, de control social sobre la población. Y obviamente cuando el gobierno decide cerrar al 100% o prácticamente al 100% ciudades tan importantes como Shanghái, como ocurrió hace unos meses, eso provoca grandes problemas en las cadenas de suministro, siendo que el puerto de Shanghái es uno de los, no sé si decir, de los 10 más, con más tráfico del mundo seguro, tal vez incluso de los 5 con más tráfico del mundo. Entonces cuando se cierra un puerto importante en China, eso genera bastantes problemas en cadena de suministro y obviamente evita que la inflación pueda seguir bajando, porque obviamente baja la oferta de algunos insumos, de algunos productos, y bueno, eso por lo tanto provoca que los insumos restantes también aumenten su precio. Entonces tenemos este contexto bastante conocido por el mercado y vemos que, o sea, hubo una reacción negativa, pero no en absoluto la que hubiéramos esperado. O sea, tenemos acá un dato de inflación que vemos que se acelera arriba del 9% interanual en Estados Unidos, a pesar de que la núcleo viene bajando, pero bueno, uno al conocerse el dato podría haber pensado, bueno, vamos a nuevos mínimos, vamos a más mercado bajista, esto va a tardar más tiempo, más negatividad, más sentimiento inversor negativo. Bueno, no vimos eso. Vimos que sí, por supuesto, el mercado lo tomó a mal el miércoles un poco, ayer también, ayer arrancó también con baja y después se recuperó y hoy ya vino una recuperación mucho más interesante, incluso cerrando hoy el Standard & Poor's por arriba de los 3.840 puntos, que era ese límite que le habíamos marcado al mercado bajista. Vemos que el mercado está dando vuelta en esta zona, justamente en la zona que marca la diferencia entre un mercado bajista y una corrección de mercado. De vuelta, ya lo hemos comentado varias veces, en mi opinión esto más que un mercado bajista es una corrección de mercado bastante extrema, bastante rara, pero no podemos negar que el mercado ha caído por debajo del 20%, así que hay que tratarlo con los cuidados del caso y no negando que existe la posibilidad de que si estos factores de los que hemos hablado empeoran, como la guerra de Ucrania, como la inflación en Estados Unidos, como si efectivamente a fin de mes se publica el dato del PBI y resulta que Estados Unidos está en recesión. Bueno, todos esos factores podrían provocar que efectivamente veamos que este mercado bajista, esta corrección tan rara que estamos teniendo, efectivamente ya se transforma en un mercado bajista con todas las letras y vemos ya las bajas propias que tienen este tipo de contextos de mercado, en las cuales ya tendríamos que ver al Standard & Poor's cayendo y bueno, mínimo un 5% más, tal vez incluso un 10% más, como es lo normal que ocurre en los mercados bajistas. Pero bueno, vemos que por ahora eso no ha sucedido y nuevamente recordemos que las acciones se mueven por la diferencia que existe entre las expectativas que están cargadas actualmente en los precios y la realidad que va ocurriendo día a día. Así que ver que el mercado no se hundió y no generó un nuevo mínimo ante un mal dato de inflación ya es una señal bastante lógica, bastante sensata, por más malo que haya sido el dato, de que ya estaba descontado previamente en los precios. O sea que el mercado ya lo esperaba, no fue sorpresa para el mercado. Y esto es algo que por lo menos es una buena noticia, porque vienen los datos malos, pero el mercado ya no cae, lo cual quiere decir que ya son datos que están incorporados en los precios y por lo tanto eso ya brinda un contexto que ya predispone un poco más a que sea más probable en los próximos meses que veamos una recuperación del mercado y no justamente el desplome final que suele verse en los mercados bajistas cuando ya los inversores claudican y terminan vendiendo sus acciones a cualquier precio, y ahí sí es donde justamente los que buscan gangas, los que buscan acciones a precio de oferta las pueden encontrar a valuaciones ridículamente bajas, como bueno, ocurrió en los peores momentos de la crisis del 2008, donde ya el contexto es tan negativo que hay gente que con tal de dejar de sufrir con sus inversiones termina vendiendo muy buenas empresas a valuaciones muy bajas. En este momento tenemos muy buenas empresas a valuaciones muy bajas, pero para nada se acercan a las valuaciones que llegaron a verse en los peores momentos de la crisis financiera del 2008 o incluso ya más lejos en el 2002, cuando quiebra Enron, cuando quiebra WorldCom,
con todo el 11 de septiembre, bueno, todo ese contexto de incertidumbre, y también se llegaron a evaluaciones muy bajas en las empresas. Todavía no estamos ahí, y los indicios, las señales que dio el mercado esta semana son alentadoras, pero no podemos descartar todavía que pueda llegar a producirse ese escenario, sobre todo teniendo la temporada de balances que va a arrancar dentro de unas 2 semanas y el dato del PBI que se va a conocer efectivamente el 27 de julio. Otro detalle interesante que tiene esta no reacción bajista que tuvo el mercado ante una aceleración en la tasa de inflación es que supuestamente en un contexto en el cual la inflación se está acelerando, la Fed entonces tendría que ser más contractiva de lo que está haciendo. Incluso se está hablando de que la próxima suba de tasas en la próxima reunión de la Fed no va a ser del 0,75, sino que incluso ya va a ser del 1%. Entonces uno dice, pero si supuestamente las subas de tasas afectan negativamente a las acciones, ¿por qué si justamente el contexto inflacionario le está dando la excusa a la Fed para seguir subiendo las tasas e incluso acelerarlas más? ¿Por qué entonces el mercado no reacciona negativamente? Entonces acá hay bueno, varias explicaciones. Uno puede estar suponiendo que puede ser que, el mercado puede estar suponiendo que la Fed va a seguir subiendo las tasas, pero ya en reuniones anteriores la Fed, Powell dijo que el objetivo al cual querían llegar con la tasa de interés era 2,5, y ya en una o dos reuniones, en una o dos subas más, ya van a llegar a ese objetivo. Entonces el mercado puede suponer que, bueno, una vez llegado a ese objetivo, si la inflación núcleo no se acelera, que esa es la que más les importa, porque la otra, bueno, depende de estas circunstancias que eventualmente irán balanceándose, digamos, cuando la oferta y la demanda se empiecen a acomodar. Pero mientras la inflación núcleo no se acelere, el mercado puede estar pensando, bueno, una vez que se llega al 2,5, como es el objetivo de la Fed, puede ser que ya la deje ahí estable, e incluso si uno mira los futuros de tasa de interés, ya se están descontando, se están anticipando que el año que viene ya la Fed podría empezar a bajar las tasas de interés, con lo cual, como las acciones siempre se adelantan y siempre miran al futuro, podría ser que eventualmente, si la Fed llega a ese 2,5 de objetivo y la inflación núcleo por lo menos no se acelera, y las empresas o Estados Unidos, digamos, no entra en recesión, la actividad económica sigue por lo menos con un crecimiento moderado, entonces ya eso podría motivar a la Fed a no seguir subiendo las tasas de interés e incluso comenzar a bajarlas ya mirando más al año que viene. Entonces, obviamente, como los mercados nuevamente se aceleran, entonces ya empezarían a descontar ese escenario positivo futuro, ya lo empezarían a descontar ahora en los precios. Después, obviamente, podría pasar que el país no entra en recesión, entonces que la actividad económica siga. Obviamente que todo está condicionado a que la inflación núcleo no se acelere. Y la verdad es que hay datos para creer que eso va a ser así. O sea, hay datos que nos muestran que de los componentes que tiene este contexto inflacionario que estamos viviendo, por lo menos la emisión monetaria no va a seguir contribuyendo al aumento de precios, porque si uno mira, cuando miramos, bueno, como ya sabemos, siempre arrancamos diciendo que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces vemos la M2, que es justamente los billetes, monedas y los depósitos a la vista, o sea, todo lo que podríamos considerar como, que en inglés se le llama broad money, como dinero en sentido amplio. Vemos cómo fue aumentando desde más o menos 1960, y siempre tengamos en cuenta, como decía Milton Friedman, que la política monetaria actúa con rezago. Eso es algo que en Argentina lo hemos visto claramente cuando en abril, por ejemplo, el Banco Central imprimió muchísimos pesos y la inflación fue muy baja. Incluso se discutía justamente esta naturaleza monetaria de la inflación. Pero claro, siempre se recurre a los textos de Friedman, donde dice, bueno, dependiendo de la economía, dependiendo el país, dependiendo de cómo esté estructurada la economía de un país, las políticas monetarias del Banco Central, sea el Banco Central de Argentina, o sea la Fed de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, tardan entre 6 y 18 meses, en general 12 a 18 meses, en trasladarse efectivamente a la economía real. Entonces, en Argentina vimos eso, vimos que justamente durante 2020
se emitía muy por encima de la demanda, porque encima estábamos en cuarentena, así que mucha demanda de dinero no había, entonces se emitía mucha cantidad de pesos y no se veía un traslado en la inflación. Pero ¿qué pasó? El año pasado sí que lo vimos y este año más aún todavía. Bueno, acá lo vemos también en las décadas inflacionarias que tuvo Estados Unidos. Vemos como la línea azul, que es la M2, esto es variación porcentual con respecto al año anterior, o sea, variación porcentual anual tanto de la M2 como del índice de precio del consumidor, que sería básicamente la inflación. Entonces acá vemos eso, vemos cómo primero aumenta la M2 y después vemos que la inflación la sigue. Y vemos acá cómo cada vez que la M2 aumentó por arriba del 10%, por lo general hubo después una espiral inflacionaria alcista, y después, como vemos, bajó. Vemos acá cómo sube y cómo baja, acá también cómo sube y cómo baja. Acá vemos que vuelve a subir, pero no se produce una recuperación tan grande de la inflación. Obviamente que siempre los contextos hay que mirarlos en su complejidad, nunca hay que mirar esto de manera aislada, pero lo que vemos es que después, durante la década de 2010, vemos que tuvimos una década de inflación muy baja. Por eso cuando mucha gente dice la emisión monetaria de la Fed con los quantitative easing, ya hemos explicado acá en estos informes que los quantitative easing que hizo la Fed durante la década anterior, no me estoy refiriendo al del COVID, pero sí a los de las décadas, a lo de la década del 2010 al 2020, los tres quantitative easing no aumentaron la M2, no aumentaron el broad money, aumentaron lo que se llama base money, que son las reservas bancarias. Entonces, como vemos acá, la M2, como esas reservas bancarias no se trasladaron a depósitos a la vista de personas o de empresas, vemos acá que la M2 creció y llegó ahí al 10% de incremento anual en los primeros años, en 2011, y después bajó e incluso llegó un momento que estuvo por debajo del 5%. Entonces, vemos que que en general Estados Unidos ha tenido contextos de baja inflación con una M2 creciendo más o menos entre un 5 y un 10%. Bueno, en este momento, como vemos acá, estamos en un contexto en el cual actualmente la M2 de Estados Unidos, en porcentaje de variación con respecto al año anterior, ha vuelto a los valores, podríamos decir, normales. Entonces, tiene sentido que la expectativa del mercado sea a que, por más que vino alto el dato de inflación por culpa de la energía, ver a la inflación núcleo bajando y que el mercado tenga la expectativa de que va a seguir bajando, porque como la inflación es monetaria, vemos que la M2 no está acelerándose como se aceleró acá con motivo de los planes de estímulos de Trump y después de Biden. Entonces, como vemos que este contexto no está repitiéndose, ahora es lógico pensar que de los tres componentes que tiene esta inflación, que es esa emisión monetaria que hubo, los problemas de las cadenas de suministro y los precios de la energía, bueno, la M2, o sea, la emisión monetaria, que es justamente el factor más importante, ya ha vuelto a los valores normales y que por lo tanto no va a contribuir a una aceleración inflacionaria durante los próximos meses y durante el próximo año. Entonces tiene sentido que el mercado, a pesar del mal dato de inflación, tenga la expectativa de que, a pesar de que la inflación está alta, están dadas las condiciones, están dados los fundamentos, dado su naturaleza monetaria, de que vaya descendiendo de a poco hasta converger nuevamente a valores normales, aunque por supuesto seguimos teniendo los problemas de cadena de suministro, seguimos teniendo el problema de la guerra en Ucrania y los precios de la energía, porque a pesar de que es fácil cerrar una refinería, cerrar los pozos petroleros, después es mucho más difícil, cuesta más tiempo y cuesta más inversiones volverlos a activar. Entonces es muy fácil bajar la oferta de petróleo cuando vino el 2020, cuando vino el COVID, y de hecho muchas empresas petroleras de Estados Unidos, muchas pequeñas empresas que habían iniciado operaciones en la década anterior, tuvieron que cerrar directamente operaciones y obviamente que después no vuelven. Entonces, en ese contexto, o sea, es mucho más fácil bajar la oferta de petróleo, la producción de petróleo, que volverla a activar y volver a los valores previos al COVID. Entonces, ese contexto sigue estando presente, sobre todo porque se han cerrado refinerías en Estados Unidos y bueno, cuesta volver a poner todo eso en marcha, pero claramente los precios, como los precios nos incentivan a ver en dónde conviene invertir, eso obviamente está produciéndose en Estados Unidos y hoy por hoy la producción en Estados Unidos está en niveles récords, pero obviamente que eso, sumado a
la recuperación económica que ha tenido el mundo en su conjunto y ahora nuevamente la apertura de China lleva a que aún todavía en este contexto la oferta sea inferior a la demanda de petróleo, incluso a pesar de que Rusia está vendiendo petróleo a través de China y a través de la India, que los utiliza como países puentes. Así que vamos a tener este contexto y este contexto va a continuar seguramente por el resto del año y tal vez también por el año próximo, porque bueno, son procesos que llevan tiempo, o sea, lleva tiempo aumentar la oferta de petróleo, aumentar la producción de petróleo, así que es un contexto con el cual el mundo ya directamente ha aprendido a convivir y estamos en eso. Incluso si miramos el índice que hace la Reserva Federal de Nueva York, que hace un índice sobre Global Supply Pressure, o sea, sobre las presiones que sufren las cadenas de suministros. Ellos dicen que su índice integra la información de los precios, de los costos de transporte y de indicadores de producción para proveer una medición sobre las condiciones de las cadenas de suministro globales. Entonces, acá está la información. También tiene este pop-up molesto que me aparece como me aparecía recién en la página web de la Reserva Federal. Pero bueno, vemos que más o menos el 0 indicaría como una circunstancia normal. Vamos a acercar un poco para ver lo que pasó en 2020-2021. Y bueno, vemos esto, ¿no? Que viene el COVID, empieza a aumentar el índice de presión sobre las cadenas de suministros. Se normaliza bastante, vemos ahí a final en octubre de 2020, pero después empieza a subir y en 2021, en diciembre de 2021 es como que llega a un récord y ahora está bajando. O sea, este índice que marca los costos, marca la actividad manufacturera a nivel mundial, nos muestra que efectivamente no estamos para nada en circunstancias normales de las cadenas de suministros a nivel mundial, con costos de transporte que han ido en aumento, pero vemos que respecto a diciembre de 2021, que fue como el récord, y a abril, que también hubo ahí como un repunte, está bajando. O sea que tanto la parte de la emisión monetaria como la parte de las cadenas de suministro están contribuyendo a que baje este contexto inflacionario que están teniendo Estados Unidos y Europa principalmente, pero que todavía queda el tema de la energía, que bueno, que es básicamente lo que vimos acá. Cuando vemos el dato de inflación está principalmente explicado por energía, pero el hecho de no ver a las acciones caer, hundirse y nuevamente tomar muy a mal el dato de inflación, vemos que parece que el mercado lo tiene bastante descontado, sobre todo teniendo en cuenta este contexto bastante optimista que indica que, por lo menos en cuanto a su naturaleza monetaria, los fundamentos para que la inflación, sobre todo la inflación núcleo, se acelere, han disminuido mucho. Así que es razonable pensar que a medida que se vayan acomodando los problemas en las cadenas de suministro, ya que más o menos aumente la oferta de petróleo o que los países aprendan y se acostumbren a convivir con precios del petróleo alto, bueno, a medida que esas cosas vayan transcurriendo, la inflación como que debería seguir bajando, seguir disminuyendo, sobre todo la núcleo, que es la que más les importa porque es la que tiene los componentes que están más ligados al tema de la oferta monetaria. Después el resto ya sabemos que está bastante influido por lo que está ocurriendo en Ucrania y por las cuarentenas en China, que son cuarentenas intermitentes, por lo tanto son también impredecibles y generan esos problemas de cadena de suministro que, bueno, pueden tener momentos en los que empiezan a solucionarse y de repente viene una cuarentena en China y otra vez a arrancar de nuevo y así hasta que en algún momento la situación se normalice. Supongamos que eventualmente China logrará controlar el COVID, pero bueno, imposible saber cuándo ni de qué manera. Por último, y para ya terminar con esta parte del informe, nunca está de más recordar que el principal problema que tiene el contexto que estamos atravesando no es la inflación o la recesión o las cuarentenas en China o la invasión a Ucrania, sino es la incertidumbre que todo eso genera en los inversores. O sea, este contexto que estamos viviendo es de muy alta incertidumbre, sobre todo porque estamos hablando de muchos factores diferentes que actúan de maneras diferentes y que van teniendo, o sea, se van desenvolviendo de maneras que son bastante impredecibles, porque, a ver, por ejemplo, es verdad, la inflación en Estados Unidos está en su nivel más alto desde 1981, creo recordar, pero, a ver, pensemos y comparemos también con Argentina, o sea, imagínense que de repente, bueno, no sé,
aparece, no sé, aparece Dios, qué sé yo, viene un genio de la bola de cristal y dice, bueno, no se preocupen que la inflación va a seguir alta en Estados Unidos, va a tener una inflación del 9% anual durante los próximos 3 años. ¿Qué pasaría? O sea, ante esa certidumbre, a pesar de que la inflación sea alta, igual todos se adaptarían, o sea, todos se adaptarían, los contratos de trabajo se adaptarían, la suba de precios se adaptarían, o sea, y nada sería impredecible. Entonces ya la gente esperaría los aumentos de precios, esperaría sus aumentos de salarios, entonces ya eso sería, o sea, sería un contexto de alta inflación, pero absolutamente predecible y no provocaría problemas en la actividad económica, en la actividad de las empresas, porque ya estaría incorporado, ya la gente lo incorporaría y lo viviría como algo cotidiano. El problema que tiene la inflación es su incertidumbre, que no sabes cuándo se acelera, cuándo se desacelera, cuándo afecta a una industria, cuándo afecta a otra industria, cuándo afecta a los productos, cuándo afecta a los servicios, cuándo afecta a un país y a otro, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema, porque como ya hemos visto en anteriores informes, justamente la inflación destruye el valor de las empresas, o sea, no solo porque le aumenta los costos, genera, eh, digamos, desincentiva a los clientes a comprar productos que son más discrecionales y además, obviamente, como uno tiene que aumentar los precios, aumenta la base imponible del impuesto a la ganancia, entonces el gobierno se termina llevando una mayor parte del dinero que le correspondería en una empresa exactamente igual en un contexto de baja inflación. Por eso acá en Argentina siempre decimos la inflación es socia del gobierno. Y pensemos nuevamente, acá en Argentina hace 10 años, incluso 13 años que venimos con contextos de muy alta inflación. ¿Y cuál es el problema de estos contextos? Que son totalmente impredecibles. Entonces veníamos este año con una inflación que de repente estaba bajando, después se aceleró, después empezó a bajar de nuevo, después ahora se empezó a acelerar de nuevo, ya dicen que la inflación de este mes ya va a ser arriba del 6%, incluso otros dicen del 8%, tengamos en cuenta que 6% mensual es 100% anual, entonces estamos en niveles de inflación muy alta y muy volátil. Entonces, imaginen si un empresario tiene que hacer, un emprendedor, pongámosle una pyme, tiene que hacer alguna decisión, tiene que tomar decisiones de inversión, a ver si contrata gente, si amplía las instalaciones, si construye instalaciones nuevas. Todo el contexto tiene tanta incertidumbre que desincentiva totalmente la inversión. Y desincentivar la inversión es sinónimo de recesión, que es lo que justamente se está diciendo que nos va a terminar ocurriendo en la Argentina durante los próximos meses. Entonces, el contexto actual es malo, no tanto por la inflación, por la recesión, sino justamente por la incertidumbre que genera. Ahora, afortunadamente, continúa ingresando información al mercado, continúa generando certezas la información. Hemos visto los PMI, bueno, el dato de inflación, por supuesto, el dato de desempleo, entonces continúa ingresando información a Wall Street, digamos, a quienes invierten e invertimos en Estados Unidos, y eso ayuda a generar un contexto donde empieza a haber un poco más de certezas. Entonces, es sensato, obviamente, pensar que a medida que va fluyendo nueva información, que van mostrando que el contexto no está empeorando, eso genere cada vez más los incentivos para que muchos inversores empiecen a ver esto no como una pausa en un mercado bajista al cual todavía le queda la última etapa, que es la peor porque es la de baja más acelerada, sino como tal vez una corrección de mercado que duró demasiado tiempo, que incluso cayó por debajo del 20%, pero que no deja de ser una corrección de mercado, así que esto es una oportunidad de compra. Así que eso básicamente creo yo que lo veremos a fin de mes, porque a fin de mes tenemos el dato del PBI de Estados Unidos. Finalmente sabremos si Estados Unidos está o no está en recesión, pero además ese dato se va a dar en plena temporada de balance. Va a estar justo ahí en el momento más álgido de la temporada de balance. Así que claramente tiene todos los condimentos para ser un momento bisagra donde ahí vamos a ver cómo está la economía en general en Estados Unidos y cómo están las empresas en particular. Así que los balances incluso nos van a permitir, o mejor dicho, le va a permitir a todo el mercado, a todo el conjunto de inversores, poder saber bien con certeza, tener mucha más certeza acerca de si la inflación le estuvo afectando los ingresos a las empresas, si le afectó los márgenes de rentabilidad. Así que, teniendo en cuenta el gran contexto de pesimismo que tenemos en este momento, las bajas expectativas que hay con respecto a los inversores, lo que podemos decir es que
tenemos bastante margen para sorpresas positivas durante la presentación de balance. No nos olvidemos nuevamente, las empresas se mueven en base a las expectativas que están cargadas en los precios y la realidad que termina ocurriendo. Así que veremos a fin de mes, cuando las expectativas se encuentren con la realidad de las compañías, a ver qué es lo que pasa. Pero digo yo, sensatamente, hay tanto pesimismo y las expectativas que están en los precios de las acciones son tan bajas, exageradamente bajas en algunos sectores, en algunas industrias, según mi opinión, que no se necesitaría demasiado para que los resultados de las empresas superen las bajas expectativas que están descontadas en este momento en los precios. Así que creo yo que veremos. O sea, obviamente hay bastante incertidumbre y hay mucho miedo, por supuesto, tengamos en cuenta que los bajistas que están pensando, los bajistas en este momento están pensando que justamente a fin de mes se sabrá que Estados Unidos está en recesión y que los balances de las empresas van a confirmar la destrucción de valor que está provocando la inflación, y que por lo tanto ahí va a venir la baja final de este mercado bajista. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que si hay recesión va a ser muy leve, o incluso está la posibilidad de que Estados Unidos haya crecido levemente durante el segundo trimestre y que los balances de las compañías van a venir con sorpresas más positivas que negativas. Yo estoy de este lado, así que para mí esto es oportunidad de compra, pero por supuesto que hace falta templanza, hace falta resistencia y hace falta fortaleza emocional para poder comprar, porque uno sabe que está comprando en contra del consenso del mercado. Y ya que hablo todo el tiempo, me escuchan reiteradamente, informe tras informe, de hablar de precios y de expectativas, de las expectativas que están incorporadas en los precios de las acciones, etcétera, etcétera, me pareció oportuno, teniendo en cuenta también lo que hablé en el informe anterior, me pareció oportuno, ya que siempre refiero al tema de las expectativas, de cómo es que la evaluación de empresa, la disciplina, la técnica de la evaluación de empresas, incorpora la idea de las expectativas en la evaluación, porque es sumamente importante, porque hace al rendimiento total que termina teniendo el accionista de una compañía, no solo los resultados de las compañías, sino las expectativas que el mercado tiene con respecto a esa propia empresa. Y para hacer este análisis vamos a volver a recurrir a este libro, el que, yo humildemente les digo que creo que es el mejor libro de evaluación de empresas que se ha escrito en la historia de la humanidad. No sé, tal vez haya algún otro que desconozco, pero es sumamente didáctico y sumamente útil para aprender la técnica, la disciplina de la evaluación de empresas. Es, como ya les decía, de Tim Coller con otros autores. Pero en el año 2010, Coller también escribió este otro libro con otros autores, que se llama Value, Four Cornerstones of Corporate Finance, donde básicamente, como verán por la cantidad de páginas, 900 páginas y 274, podría decir que es casi una introducción, es un libro introductorio para que le interesa empezar a aprender un poco sobre evaluación de empresas. E incluso les diría que no vale la pena leerlo si voy a leer este, porque según lo que he estado viendo, este libro salió en 2010 y a partir de las ediciones de este libro que vinieron después del 2010, el propio autor ha ido incorporando los conceptos que vierte en este libro, los ha ido incorporando también en este. Pero aún así, hoy voy a usar este porque hay una partecita, justo la que quiero explicar, que me parece que está mejor desarrollada en este libro. Así que quedará a criterio de cada uno si quiere leer este también. Nunca está de más, porque es un gran autor, sumamente didáctico. Básicamente lo que voy a ver es acá en el capítulo 4, donde básicamente habla de cómo es el manejo de las expectativas. Cómo es que las expectativas influyen en el rendimiento total que tiene un inversor. Vamos a hacer un poco de zoom. Van a ver que él elabora como un concepto del Total Shareholder Return, que está acá, o el Total Return of Shareholders, que sería este que está acá. Entonces, después lo explica. Fíjense que acá abajo dice, él va a hablar todo el tiempo de TRS, que sería el retorno total de los accionistas. Y acá lo explica en una nota al pie, que el rendimiento total de los accionistas es
la apreciación, o mejor dicho, la variación que tenga el precio de la acción de la compañía en la que yo he invertido, más los dividendos, y posteriormente, en ediciones posteriores, les agregó también el tema de las recompras de acciones que se volvieron muy famosas, o sea, se pusieron muy de moda en la década anterior. Así que, a ver, acá hay algo importante, o sea, como para no hacerlo demasiado largo. ¿Cuál es la idea? O sea, lo que dice una persona experta en evaluación de empresas, o sea, lo que es la forma en la que se entiende a los movimientos de las acciones de las compañías desde el punto de vista de la evaluación de empresas, es que el movimiento de la acción de una empresa en el mercado está en función no solo de los resultados que va obteniendo la empresa en sus negocios, sino además en función de las expectativas y el cambio que van teniendo las expectativas que tienen los inversores sobre los resultados futuros que van a obtener los negocios de la compañía. Así que la única manera en la que el precio de las acciones de una empresa puede incrementarse a un ritmo superior al rendimiento sobre el capital invertido que veíamos la semana pasada es obteniendo teniendo sus negocios en los que se incremente la expectativa de los inversores por encima de los resultados que está teniendo la propia compañía. A ver, repasando porque me parece que me enredé un poquito y no se entendió. La idea sería que la única manera en la que el precio de las acciones de una empresa puede incrementarse por encima del rendimiento sobre el capital que están obteniendo sus negocios actualmente es que además se incremente la expectativa que los inversores tienen con respecto al futuro de esos negocios. O sea, como lo explicaba en el informe anterior, a largo plazo, cuando uno mira los rendimientos de las acciones de una compañía a largo plazo, y estoy diciendo 10 años o más, lo que ve es que el rendimiento promedio anual que tienen las acciones de una compañía tiende, a medida que la empresa va madurando y se va estabilizando su flujo de caja, tiende a equipararse a el rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una empresa con un determinado rendimiento sobre el capital de, por ejemplo, 20%, bueno, si las acciones suben por encima del 20% y la empresa efectivamente obtuvo, en el balance se ve que ese año obtuvo un 20%, pero las acciones subieron más, lo que quiere decir es que lo que es ese adicional se explica por el aumento de las expectativas que el mercado tiene con respecto a los resultados futuros de las empresas. Por esta razón, por este plus adicional que generan las expectativas sobre los precios de las acciones, es que habitualmente yo hablo de empresas que están en crecimiento. Bueno, generalmente no hablo mucho de empresas value, y para esto nos puede llegar a servir mucho los gráficos del ciclo de vida de las empresas. O sea, tengo dos gráficos que siempre me gusta mucho utilizar con respecto a cuáles son las diferentes etapas en las que puede encontrarse una compañía, porque en base, cuando yo evalúo una empresa, cuando yo analizo una empresa, tengo que ubicarla en estas etapas del ciclo de vida para poder entonces saber qué puedo esperar yo de una compañía. Entonces, según esta clasificación que la hace Mabouzi, me parece, que es un tremendo, también un gran académico, tiene miles de papers publicados, lo que él dice es que hay como 4 etapas, que es la alta innovación, los rendimientos, acá está el rendimiento sobre el capital invertido en celeste, y en negro están las tasas de reinversión, porque recuerden lo que decíamos la semana pasada, de que no solo el rendimiento sobre el capital de una empresa tiene que ser alto, sino además que las oportunidades que tenga la empresa para reinvertir ese capital también sean a tasas altas. Porque si yo tengo una compañía que está obteniendo un gran rendimiento sobre el capital, por ejemplo, creo que mencionamos la semana pasada Netflix, tengo una compañía que durante la década anterior venía creciendo con fuerza y tenía grandes oportunidades de rendimiento, grandes oportunidades de inversión y de reinversión del dinero que generaba, y las tasas de rendimiento eran altas porque la empresa estaba creciendo y porque la industria estaba creciendo. De repente, si yo la evalúo ahora en el año 2022, me doy cuenta de que la industria cambió, la industria se llenó de competidores, entonces las oportunidades que tiene Netflix hoy para invertir su dinero a altas tasas de retorno son muy bajas,
Por ejemplo, Netflix podría intentar comprar la licencia de alguna serie que haya sido muy exitosa. Bueno, no tiene esa posibilidad. Porque, no sé, Friends, por ejemplo, que es una serie que puede darle muy altos rendimientos y de hecho se los debe haber dado a Netflix en su momento, hoy es propiedad de HBO Plus. Entonces, directamente no se la van a vender, no se la van a licenciar. Entonces, esa oportunidad no está. Entonces, hoy Netflix puede ser una empresa que puede tener mucho cash, puede ser una empresa que tiene una gran cantidad de clientes, pero no tiene por el momento muchas oportunidades de reinversión a altas tasas de rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, por eso es en parte, por supuesto, porque es algo más complejo, pero esa es una de las razones por la que vimos que su precio ha caído mucho en el mercado y el mercado la ha castigado mucho y puede ser que haya sido un poco exagerado en algunos casos, pero en el caso de Netflix tienes bastante justificación. Entonces yo tengo estas 4 etapas, ¿no? Las etapas, la etapa inicial, la etapa de alta innovación, donde la empresa está iniciando, por lo tanto tiene grandes oportunidades de inversión y su rendimiento sobre el capital invertido está aumentando. Va aumentando porque la empresa se va volviendo más eficiente, va creciendo y bueno, su capital humano, digamos, también va como adquiriendo el know-how del negocio, hasta que después ya llega a una etapa que es la etapa más de crecimiento un poco más acelerado, no sé si de crecimiento más acelerado, pero sí de un crecimiento más conducido, más dirigido bien por la gerencia, pero lo que muestra acá Mabousin, que fue el que hizo este gráfico, es que los rendimientos obviamente llega un momento en que la empresa, por el tamaño que empieza a tener, ya no puede tener los rendimientos sobre el capital que tenía en un principio, porque ya son digamos, sobre un número más grande, ya son sobre una capitalización de mercado más grande. Entonces, lo que va viendo él en la etapa 2 es que el rendimiento sobre el capital invertido empieza a descender y que también empiezan a descender las oportunidades que tiene la empresa para reinvertir su dinero a altas tasas de rendimiento. Y después obviamente llega la etapa de la madurez. Acá me parece un poco exagerado, yo esta línea la estiraría un poquito más y esta también, donde acá lo que muestra lo que muestra la empresa, lo que muestra Mabousin, perdón, es que las empresas ya no tienen oportunidades de reinversión e incluso que si intentan reinvertir van a destruir valor, porque esta línea negra que vemos acá, como dice acá, es la tasa de descuento, o sea, el costo promedio del capital. Y como ya habíamos dicho también la semana anterior, para que una empresa cree valor para sus accionistas, el rendimiento sobre el capital invertido tiene que estar por encima del costo del capital. Si un gerente que no entiende que la empresa ya ha madurado se larga a hacer grandes inversiones para expandir la compañía en un contexto donde las oportunidades de reinversión que tiene están con rendimientos por debajo del costo de capital, lo que va a hacer ese gerente por querer crecer es destruir valor y la empresa va a terminar eventualmente valiendo menos y se llega obviamente a esta última etapa que sería la necesidad de reestructuración, donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Liquidamos la compañía? ¿La vendemos para que la adquiera otra compañía que, no sé, que pueda generar algún tipo de sinergia? ¿O tratamos de darle otro giro, de reinventarla de alguna manera? Bueno, esa sería como la última etapa donde ya sí efectivamente todos los rendimientos sobre el capital están por debajo del costo de capital y por lo tanto ya la empresa no hace otra cosa más que destruir valor. Acá, por ejemplo, no sé, acá podríamos situar en esta etapa de madurez, podríamos situar, por ejemplo, a Coca-Cola. Uno podría decir, bueno, a ver, Coca-Cola, o sea, si Coca-Cola se larga a invertir en grandes proyectos para tratar de generar más crecimiento en la compañía, bueno, lo cierto es que Coca-Cola, hoy por hoy, ya con la madurez que tiene, no solo la empresa, sino también la industria, dudo mucho que Coca-Cola vaya a tener a su disposición grandes proyectos de inversión que superen el costo de capital. Por supuesto, puede ser que la empresa tenga algunos proyectos de inversión, tal vez sacar algún producto nuevo, pero por supuesto que no deberían ser algo muy significativo para el valor de la compañía. Seguramente pueden incrementar los ingresos y pueden mejorar la rentabilidad un poquito, pero la empresa ya es tan grande, es tan madura y la industria es tan madura que difícilmente una empresa como Coca-Cola pueda tener a su disposición posibilidades de reinvertir el dinero que genera a altas tasas. Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Reparte dividendos. Entonces, por eso o recompra acciones propias, pero por eso es tan conocida Coca-Cola o McDonald's, por ejemplo, o Procter & Gamble también, por ser empresas muy pagadoras de dividendo. Para mí eso es una mala señal. Hay gente que no sé por qué ingenuamente busca empresas pagadoras de dividendos, o sea, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido comprar empresas maduras
como puede ser Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, con el objetivo de cobrar dividendos, porque por un lado son ineficientes desde el punto de vista fiscal, porque yo tengo el CDR de Coca-Cola, por ejemplo, y cuando Coca-Cola pague dividendos en Estados Unidos, lo que va a pasar es que el gobierno estadounidense le va a cobrar impuestos, que creo que son del 15%, pero cuando esos dividendos sean traídos a la Argentina para pagar los CDR, el gobierno argentino va a volver a cobrarme impuestos. Entonces, de cada dólar que pague Coca-Cola en Estados Unidos, a mí me van a quedar tal vez con suerte 60 centavos. Pero eso no es tampoco todo lo peor, sino que además, bueno, no solo eso, sino que, o sea, ahí estamos hablando de una gran ineficiencia fiscal. O sea, buscar un dividendo es buscar algo ineficiente desde el punto de vista fiscal, porque sería mejor que la empresa recompre acciones propias, que ahí no está alcanzado por impuestos, entonces es mucho más eficiente para el accionista. Pero sumado a eso, hay gente que tiene la idea errada de que un dividendo es como cuando un bono paga cupón. Entonces hay gente que dice, bueno, no, yo tengo Coca-Cola que es como si fuera un bono, entonces yo sé que cada trimestre me va pagando dividendo y es como un bono que me va pagando intereses. Error, grave error, porque cuando un bono me paga intereses, no amortiza el capital. O sea, yo puedo tener un bono que me paga 100 en el vencimiento y me va pagando intereses de, no sé, de 2 al año, por ejemplo, como algunos bonos argentinos. Entonces, ese 2 que me paga de interés no hace que el nominal, o sea, la lámina del bono, en vez de ser 100 pase a ser 98, sino que sigue siendo 100. Ahora, cuando una compañía paga dividendos, el dividendo sale de la caja de la compañía, o sea que sale del valor de la compañía. O sea que el dinero que la empresa me está pagando a mí en concepto de dividendos deja de estar en la empresa. O sea que es un juego de suma cero, e incluso le diría peor, porque es cada dólar que sale de la compañía hace disminuir el valor de la compañía en $1, en este ejemplo. Pero además, antes de que ese dólar de dividendo me llegue a mí, el gobierno de Estados Unidos y de Argentina se metieron en el medio y me cortaron una parte. Entonces, no sé qué sentido le encuentra la gente a comprar acciones de empresas con el único objetivo que paguen dividendos. O sea, no debería ser ese nuestro objetivo, porque no son eficientes desde el punto de vista fiscal y tampoco, tampoco son inocuos. O sea, no es que la empresa paga un dividendo y la empresa sigue valiendo lo mismo. No, o sea, el dividendo que paga la empresa deja de estar en la empresa. Entonces, no son la forma más inteligente de invertir, y son justamente las empresas que pagan dividendos las que suelen estar en esta etapa. Eso lo muestra también acá Damodaran. Este es un gráfico que está en los libros de Damodaran, sobre todo en un libro que se llama Stories and Numbers, donde él cuenta justamente de que de la etapa 1, que es la startup, a la etapa 6, que es el declive, uno tiene varios gerentes que los pone acá abajo, el CEO, cómo tendría que ser el CEO, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos con compañías en diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, los precios de las acciones de las empresas y las expectativas que el mercado tiene con respecto a las empresas van cambiando totalmente a medida que la empresa va avanzando en su ciclo de vida. O sea, por ejemplo, en la etapa 1, vamos a suponer que una empresa en etapa 1 sale a cotizar a bolsa, que no es normal, pero bueno, o sea, vamos a suponerlo para este ejemplo. En la etapa 1, el precio de la acción de la compañía se forma principalmente por expectativas, porque es justamente lo que dice Damodaran acá. Etapa 1 dice es todo narrativa, o sea, y acá es todo números, o sea, dice cuenta una historia que sea plausible sobre el potencial de enormes ganancias a futuro para la compañía. Entonces, en la etapa 1, cuando una empresa apenas está iniciando, las expectativas son lo que más forma el precio de las acciones. En la etapa 2 ya hay un cierto equilibrio, ya hay un balance más entre el rendimiento real que están obteniendo los negocios de la empresa y las expectativas de rendimiento futuro. En la etapa 3, en realidad cuando hablo de etapa 3 me estoy refiriendo a esta etapa de madurez. Acá sería más o menos la etapa 5 cuando ya llegamos acá. O sea, cuando nos vamos moviendo de acá para acá, decimos acá el precio de las acciones, en caso que la empresa cotice, es básicamente expectativas, y a medida que vamos avanzando, acá ya los negocios de la empresa están funcionando. Como vemos acá, la empresa ya está obteniendo ganancias positivas, los ingresos están creciendo. Entonces, a partir de acá ya el precio de las acciones, hasta más o menos acá, se forma más o menos en un equilibrio entre los rendimientos reales, pero también hay un fuerte componente de expectativas hasta que pasamos ya a lo que es la etapa 5 y la etapa 6 de Damodaran, donde ahí ya sí
el precio, como dice mientras que acá era todo narrativa, todo contar una historia sobre la compañía, en lo cual Steve Jobs, por ejemplo, era muy bueno sobre eso. Acá en la etapa 5 y en la etapa 6, que es la maduración y el declive, ya es todo número. O sea, el precio de las acciones de Coca-Cola, por ejemplo, tiene poco de expectativa. La empresa ya es sumamente estable. O sea, piensen también en McDonald's, piensen en Procter Gamble, en empresas que ya están en un estado de madurez bastante importante. Bueno, el precio de las acciones de esas compañías se forma básicamente por la realidad, porque expectativas con respecto a sus ingresos futuros mucho no hay, o sea, porque no tienen mucho para expandirse, y expectativas justamente sobre nuevos negocios tampoco hay, porque lo que veíamos acá, o sea, empresas que han llegado a la madurez, pero no solo la empresa, sino también la industria, las oportunidades de poder encontrar una inversión que tenga un gran rendimiento muy por encima del costo de capital, son muy bajas, porque obviamente ya otras empresas, otros competidores ya habrán visto esas oportunidades antes, y eso justamente es lo que genera que una industria efectivamente madure. Entonces, vamos atravesando por todas estas etapas y las expectativas van influyendo de manera diferente a medida que una empresa va envejeciendo, podríamos decir. Bueno, entonces, para bajar un poco esto más en la realidad, para ponerle un poco más de números a esto y que se vea un poco más cómo influyen las expectativas en los rendimientos que eventualmente terminan teniendo las empresas, en lo que se llamaría el rendimiento total del accionista, Kohler hace un ejercicio bastante interesante que está acá. Hace un ejercicio, recuerden que este libro es del 2010, así que hace un análisis de dos compañías que están en el mismo sector y en la misma industria, que son Target y Walmart. Entonces, él analiza ambas compañías durante 1995 al 2005, y lo que muestra acá es que Walmart tuvo, vamos a hacer un poco más de zoom, lo que muestra acá es que el revenue, o sea, los ingresos, equiparando a ambas compañías, o sea, el crecimiento en los ingresos que tuvo Walmart en términos porcentuales, digamos, durante todo ese periodo, 1995 al 2005, fue mayor al de Target. Entonces lo vemos acá, vemos el crecimiento en los ingresos que tuvo Walmart y el crecimiento que tuvo Target. El rendimiento sobre el capital invertido también, que es fundamental para ver los rendimientos totales que terminan teniendo los accionistas, tanto por dividendos, recompra de acciones, como por el movimiento de las acciones del mercado. Vemos acá lo mismo, vemos que obviamente Target tenía rendimientos negativos en un principio, después pasa a positivo, pero vemos que Walmart tiene rendimientos superiores. Aún así, lo que vemos es esto, que vendría a ser el rendimiento acumulado total del accionista, o sea, el precio de las acciones, más los dividendos, más recompra de acciones, aunque en esta época no se acostumbraba mucho a recomprar acciones. Yo lo puse acá, lo saqué de TradingView como para que se vea bien. Fíjense que es bastante parecido lo que se ve acá con Walmart y con Target, y lo que se ve acá también. O sea, a pesar de que Walmart, lo que vemos en estos gráficos, a pesar de que Walmart tenía en esa época, en este periodo, mayor rendimiento sobre el capital invertido y estaba creciendo porcentualmente con sus ingresos más que Target, lo que vemos en este periodo es que el rendimiento para el accionista de Target fue bastante superior, sobre todo si miramos la última etapa, al rendimiento que recibió el accionista de Walmart en el mismo periodo. Entonces, acá empiezo a hacer un poco de cortocircuito, ¿verdad? ¿Cómo es el tema? Porque estoy evaluando una compañía, estoy viendo el valor de una compañía. ¿Cómo puede ser que las acciones de una empresa que tuvo... O sea, estamos hablando de empresas bastante equiparables, porque son empresas del mismo sector y de la misma industria y competidoras directas dentro de Estados Unidos. Así que podemos decir, no es que estoy comparando de vuelta Target con McDonald's, Coca-Cola, como las veníamos nombrando recién. No es que estoy comparando empresas muy diferentes. Estamos comparando empresas bastante comparables. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué a pesar de que Walmart parece que efectivamente tuvo un mejor desempeño en los negocios, el accionista de Walmart se vio mucho más recompensado? Bueno, eso es lo que explica Kohler básicamente acá, en este cuadro, donde vamos a diferenciar la parte de arriba y la parte de abajo, que la parte de arriba es como
el, el rendimiento real que tuvieron los negocios de ambas compañías, y abajo está la parte de la expectativa. Bueno, lo que hace acá Kohler es tomar este rendimiento total del accionista que aparece en este gráfico y decir, bueno, el rendimiento a lo largo de todo el periodo analizado, como dice acá arriba, desde 1995 a 2005, el rendimiento total del accionista de Target fue de un 24% anual, como dice acá arriba, un porcentaje anualizado, mientras que el de Walmart fue de un 15% total anualizado. Entonces lo que él hace es desglosar esto para que uno entienda la diferencia entre ambos rendimientos totales que obtuvieron los accionistas de manera desglosada y que pueda entonces evaluar sus causas. ¿Por qué va poniendo estos números diferentes, sobre todo en la parte de las expectativas? O sea, ¿qué es lo que da origen a estos números que son los que eventualmente explican la diferencia en el rendimiento total del accionista? Bueno, está explicado acá en el libro, ya voy casi una hora de informe, no me voy a poner a explicar de dónde sale este 6, de dónde sale este 8. Si les interesa, agarren el libro y búsquenlo, está acá en el capítulo 4. La primera parte es fácil de entender porque lo que dice Kohler es muy sencillo. Esta es la parte de los negocios reales, los negocios que estaban funcionando en el inicio, en 1995, y los rendimientos que obtuvieron de sus ingresos, cuántas inversiones hicieron y cuánto cambiaron sus márgenes de rentabilidad operativa. Esto es como hechos, digamos, a cosas tangibles que uno podría ver yendo al balance de la compañía. Entonces lo que él dice es, mira, el crecimiento de los ingresos de Target durante este periodo, 1995-2005, fue 9%. El de Walmart fue 13%. O sea que hay una diferencia del 4% a favor de Walmart, digamos, lo pone entre paréntesis porque sería como en contra de Target. El crecimiento de las inversiones, obviamente Target era en ese momento una empresa bastante más chica que Walmart, y por lo tanto nosotros sabemos que cuando una empresa está creciendo, o sea, tiene su cash flow, su free cash flow, al cual le tiene que restar las inversiones que va realizando, inversiones para mantenimiento, inversiones para crecer, y además tiene que también restarle las variaciones que tenga el capital de trabajo, porque el capital de trabajo es ese capital que está circulando en la compañía y que vos no lo podés sacar, pero tampoco se lo podés dar al accionista. Entonces es un capital que está ahí atrapado, digamos, circulando en la compañía, por eso también se le dice capital circulante. Entonces uno sabe que a medida que una empresa crece, lo más normal es que el capital de trabajo también crezca. Entonces uno, cuando calcula el free cash flow de una compañía, hace el ingreso operativo después de impuestos menos las inversiones necesarias para mantenimiento y para crecimiento, menos las variaciones del capital de trabajo. Y eso es más o menos lo que Kohler intenta plasmar acá. O sea, está el crecimiento de los ingresos, está las inversiones, o sea que vemos que Walmart invirtió menos, o sea, obviamente era una empresa mucho más grande, era una empresa mucho más establecida, que tenía menos oportunidades de crecimiento. Entonces, por lo tanto, durante el mismo periodo invirtió menos que Target, o sea, por lo tanto, su cash flow disminuyó proporcionalmente menos que el de Target, que al ser una empresa bastante más chica y en crecimiento, tenía que estar invirtiendo más en logística, en empleados, en abrir nuevas tiendas, etcétera, etcétera. Y algo bueno que tuvo Target en ese momento es que mejoró su margen de rentabilidad, y vemos que Walmart no. Entonces, lo que dice Kohler, si leen el libro, es que esto en realidad se trató de lo que en inglés se llama catching up, o sea, de una empresa alcanzando a la otra. O sea, como ya sabemos, o sea, cuando las industrias maduran, cuando las empresas maduran, en general lo que uno ve es que los márgenes de rentabilidad operativa tienden a equipararse. Entonces, acá estábamos justamente en ese contexto. O sea, Walmart, por ser una empresa más chica, tenía menos economías de escala, tenía menos conocimiento operativo del negocio, por lo tanto era más ineficiente, y a medida que fue transcurriendo todo este periodo se fue volviendo más eficiente, o sea, entendió mejor el negocio, fue armando una mejor infraestructura y mejoraron sus márgenes de rentabilidad operativa, cosa que no necesitaba hacer Walmart porque ya tenía todo armado. Entonces, lo que dice Kohler es que el rendimiento total de los accionistas, si solamente tomáramos el rendimiento de los negocios en ese momento, el rendimiento real de los negocios, me tendría que haber dado un 2% de rendimiento anual promedio a favor de Walmart.
Pero no fue así, hubo un 9% de diferencia a favor de Target. Entonces, ¿qué dice Kohler? Esa diferencia que venía a favor por el rendimiento de los negocios y se vuelve tan a favor de Target, al final, cuando uno mira el rendimiento del periodo, tiene principalmente su explicación en el cambio de las expectativas que hubo con respecto a los rendimientos futuros que obtendrían los negocios de Target. Bueno, pasamos entonces a estos dos ítems que son básicamente lo que condensan el cambio de expectativas y cómo eso modificó el rendimiento que tuvieron los inversores de ambas empresas durante ese periodo. El primero de los ítems, que es Zero Growth Return, lo que hace es tomar el price earning de ambas compañías a principios del periodo. Y ya me imagino alguno que me sigue en los informes lo que debe estar pensando. Varias veces he dicho que yo detesto el price earning como mecanismo de evaluación de empresas. O sea, yo todavía no me entra en la cabeza, no puedo entender cómo hay gente que puede decir que una empresa está cara porque tiene PER 30 y está barata porque tiene PER 10. Ojalá fuera así. Mi trabajo sería el trabajo más fácil del mundo. Si lo único que tengo que hacer es comprar las empresas que tienen PER 10 y vender las empresas que tienen PER 30. Ojalá fuera así. O sea, el PER no sirve para evaluar compañías, para decir si las empresas están caras o baratas. Pero Damodaran en su libro, cuando habla de evaluación relativa, y acá pongo especial énfasis en Damodaran porque él lo desarrolla muy bien, lo que dice Damodaran es que la comparación de ratios no es una evaluación, es pricing. Lo que dicen, lo que estás mirando no son valores, son precios. Entonces lo que dice es, ese tipo de ratios tienen sentido siempre y cuando se los compare con el promedio de la industria o con empresas similares de la industria. Y nunca hay que compararlos con el pasado, porque comparar con el pasado en finanzas es comparar peras con manzanas. Yo no puedo decir que una empresa está cara porque tiene el mismo PER, no sé, hoy o pongámosle a principio de este año, cuando estaba todo en récord histórico. Yo no puedo decir que había empresas caras en diciembre del año pasado porque el PER era, supongámosle, igual al del 2007 previo a la crisis financiera del 2008. No puedo hacer eso porque en esa época la tasa libre de riesgo era del 5%, la tasa del bono a 10 años era arriba del 5% y en diciembre del año pasado estaba creo que por debajo del 2%. Entonces ya eso te hace los contextos comparables. Entonces, bueno, para terminar, o sea, el PER no sirve para evaluar empresas, no es una herramienta de evaluación de empresas, pero sí es una herramienta para comparar compañías que están en la misma industria y compararlas en el momento presente, no contra el pasado. Entonces, eso es lo que hace Kohler. Entonces, ¿qué dice? El Zero Growth Return es la comparación que él hace del price earning de Target y de Walmart. ¿Y por qué se llama Zero Growth Return? Porque una gran inconsistencia que tiene el price earning es que el precio de las empresas mira al futuro y las earnings, las ganancias, miran al pasado. Entonces ya ahí hay una gran inconsistencia. Entonces, si yo utilizo ese PER, supongamos gente que utiliza el PER para evaluar compañías, implícitamente al utilizar ese PER, donde el precio mira para adelante pero las ganancias miran para atrás, lo que está asumiendo es que va a haber zero growth, o sea, de que las empresas no van a crecer, de que las ganancias de la compañía no van a crecer, que de aquí para adelante las ganancias no van a crecer. Hay gente que por supuesto utiliza price earning forward, o sea, que son price earning con estimaciones de ganancias a futuras. Bueno, ¿qué diría Damodaran al respecto? Que las forward, o sea, las earnings, las ganancias forward, mirando a futuro, estimaciones a futuros, son cuentos que uno se cuenta a sí mismo sobre cómo le va a ir a la empresa en el futuro, porque nadie sabe cómo le va a ir a la empresa en el futuro, y si no, piensen en los que tal vez hacían price earning forward o los que estimaban las ganancias de las compañías en diciembre del año pasado. O sea, que es lo que vino pasando durante este año, ¿no? Entonces, lo que dice Damodaran es, sí, utiliza price earning forward si vos querés, pero no te olvides que en última instancia no deja de ser una estimación. O sea, el precio es un hecho, está ahí, está en el mercado, lo podés ver, o sea, es un hecho, es algo real. Las estimaciones son estimaciones. Entonces, lo que hace Kohler es decir, bueno, tomamos el price earning con ganancias de los últimos 12 meses en 1995. Entonces, lo que él dice es que en ese contexto Walmart tenía un price earning de 15 y Target tenía un price earning de 11. Entonces,
¿Qué es lo que dice? Target arrancaba desde una evaluación relativamente más baja que Walmart, lo cual tenía sentido, porque era una empresa que era más riesgosa, que era una empresa más chica, que estaba creciendo, encima se enfrentaba también a un gigante como Walmart, y en cambio Walmart ya era una empresa totalmente madura, totalmente estabilizada, tenía un price earning de 15. Entonces, lo que dice es, parte de la diferencia de rendimiento que vieron los accionistas de Target se debió a que, en el contexto que estamos mirando, en 1995, la empresa venía más barata, o sea, tenía una evaluación más baja, venía desde un nivel más bajo que Walmart, entonces tenía más margen para recuperar. Eso, según Kohler, le da un 2% de rendimiento promedio anual adicional a Target por encima de Walmart durante ese periodo. Y el segundo ítem que mira es el final, o sea, ¿qué pasó? O sea, este ítem mira el principio, 1995, cómo arrancaron las empresas en sus price earning relativos, y mira después cómo fue variando el price earning de cada una de las dos compañías durante estos años que duró el análisis. Entonces lo que él ve es que no es que subió 5, no es que subió 5 el price earning de Target y no subió nada el de Walmart. Lo que dice es que el price earning de Target alcanzó al de Walmart, que si estamos hablando de que había arrancado en 11 y Walmart en 15, subió 4 puntos nada más, pero él hace un cálculo, obviamente, que lo pueden ver, y él dice que ese equiparamiento de los price earning quiere decir que las expectativas de los inversores con respecto a los negocios futuros de Target mejoró mucho más que proporcionalmente a lo que mejoraron las expectativas que los inversores tenían sobre los negocios de Walmart, que como vemos acá, no vio modificado su price earning en promedio durante ese periodo. O sea, lo que ve Kohler es que el price earning de Walmart arrancó en 15 y terminó en 15, con lo cual quiere decir las expectativas de los inversores con respecto a los negocios de Walmart no cambiaron prácticamente nada en todo el periodo, pero sí cambiaron las de Target, que era una empresa bastante más chiquita, bastante más en crecimiento que Walmart. Entonces ese catch-up, equiparamiento de los price earning de ambas compañías, que por lo tanto demostró las buenas decisiones que tomaron los gerentes de Target y que provocó que Target pasara ya a ser una empresa que dejó ya de estar en crecimiento y ya era una empresa mucho más madura de la industria. Bueno, que todo ese mejora en las expectativas le generaron a los accionistas de Target un 5% de rendimiento adicional anual, promedio, obviamente, como dice acá. Entonces, acá tenemos un 7% de diferencia a favor de Target, que está principalmente explicado por expectativas, no por resultados, porque los resultados están acá arriba. Entonces, principalmente está explicado por las expectativas. Y bueno, por último está lo que es el impacto del financial leverage, o sea, lo que sería la estructura de capital, o sea, la relación deuda-equity de la compañía. Entonces, lo que explica Kohler es que al principio Target estaba en 1995, estaba bastante más endeudada que Walmart. O sea, era una empresa que obviamente estaba en crecimiento, se había endeudado mucho porque tenía que construir instalaciones de logística, bueno, nuevas tiendas, etcétera, etcétera, empleados, bueno, todo lo que implica el negocio de estas compañías. Y lo que dice Kohler es, obviamente, como ya lo sabe cualquier persona que evalúa empresas, la deuda te brinda un escudo fiscal. O sea, como los intereses de deuda no pagan impuestos a las ganancias, entonces las empresas que tienen más deuda terminan pagando proporcionalmente menos impuestos a las ganancias que otras que tienen menos deudas. Entonces, eso es lo que se llama el escudo fiscal. Entonces, lo que dice Kohler es que como Target arrancó con niveles de deuda más altos en proporción a los de Walmart, se benefició más, o sea, el valor de la compañía, el rendimiento del accionista, se benefició más de lo que se beneficiaron los inversores de Walmart. Obviamente que a medida que la empresa iba madurando, su estructura de capital se iba pareciendo mucho más a la de Walmart, y entonces al final del periodo, ya en el 2005, con las dos empresas bastante maduras, lo que pasó es que la estructura de capital, o sea que la relación de deuda y equity de Target ya se parecía mucho más a la de Walmart. Entonces, eso es lo que terminamos viendo, un beneficio, o sea, ambas empresas se vieron beneficiadas, pero Walmart se vio proporcionalmente menos beneficiada de lo que se benefició Target, y ahí le da un 3% adicional, y bueno, después le agrega este otro, que bueno, si lo quieren ver, búsquenlo en el libro.
y le da esta diferencia. O sea, es interesante, muy interesante el caso de estas compañías, cómo lo explica acá Kohler, porque te demuestra eso, que la principal causa de la diferencia del rendimiento y de los beneficios que recibió cada accionista de ambas compañías se explicó no tanto por el desempeño de sus negocios, sino más que nada por el cambio de las expectativas que sufrieron o experimentaron, digamos para decirlo de manera más positiva, los negocios de Walmart. O sea, el cambio de las expectativas sobre los resultados futuros que obtendrían los negocios de Walmart fue mucho menor a los cambios que sufrieron las expectativas sobre los resultados futuros de los negocios de Target. Y por eso, según lo que dice Kohler, se explica tanta diferencia en el rendimiento de esas compañías, a pesar de que Walmart en los hechos, en la realidad, en los balances, terminó teniendo mejores resultados operativos de los que tenía Target. Y bueno, acá si las ubicamos en el ciclo de vida, podemos decir que justamente son empresas que estaban acá, que en 1995 arrancaron las dos acá, Walmart un poco más adelantada, Walmart llega a la madurez antes que Target, pero ya en 2005 ya tenemos que hablar de dos empresas que estaban más que nada, acá el de Amodarán me gusta mucho más para este ejemplo, que llegaban más que nada a esta parte, ¿no? A la midlife crisis, como dice Amodarán, donde ya estás en un crecimiento, pero ya no es un high growth, ya no es un crecimiento acelerado, sino que ya es un crecimiento, pero ya un crecimiento maduro. Podríamos decir que Walmart arranca el 95 acá, que Target lo arranca acá y que ambas terminan más o menos en esta etapa. Entonces obviamente que como Target hace el catch-up, o sea, alcanza a Walmart y se estabiliza como una empresa madura dentro de esa industria, vemos justamente la diferencia de rendimientos. Y obviamente cuando uno piensa, bueno, y de acá para adelante, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, obviamente nosotros, esto termina en el 2005, así que si queremos vamos a buscar el gráfico y ya podemos ver lo que pasó con ambas compañías, pero a ver, parados ahí en 2005, vamos a suponer que estamos haciendo este análisis, estamos viendo la diferencia de rendimiento de ambas compañías. Parados ahí uno dice, bueno, pero entonces de ahora en adelante ambas empresas están llegando a una etapa de bastante madurez. Entonces, el cambio de las expectativas es lo que más explica la diferencia de Target con respecto a Walmart. De acá para adelante, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué podemos esperar? Bueno, a ver, lo que se podría decir, que es de hecho lo que afirma Kohler en la conclusión, es que si Target pretendía seguir superando en rendimiento a Walmart, estamos hablando en el rendimiento de las acciones, los dividendos y de la recompra de acciones también, su único camino posible ya llegada a esa etapa era incrementar los resultados de sus negocios actuales, o sea, los tres primeros ítems de la lista que veíamos anteriormente. Porque ya no podía mejorar tanto las expectativas, porque difícil, a ver, ya habiendo llegado a una etapa de madurez, donde el price earning ya te mostraba que las empresas estaban bastante equiparadas, ya los márgenes de rentabilidad, como mostraba acá el libro, ya los márgenes de rentabilidad de Target habían mejorado y habían equiparado a los de Walmart. Entonces ya uno decía, bueno, estamos ya en un nivel donde ambas empresas se han asimilado bastante. Entonces, difícilmente el mercado iba a empezar o iba a seguir teniendo más expectativas sobre los rendimientos de los negocios de Target con respecto a los de Walmart, porque ya las empresas se habían equiparado. Entonces ahí la única que le quedaba a los gerentes de Target era, bueno, mejorar el crecimiento, tratar de crecer más rápido, bajar sus inversiones, o sea, o la otra sería hacer que el capital fuera más eficiente, aunque eso por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, o tratar de mejorar los márgenes de rentabilidad, pero volvemos a lo mismo, eso requiere bajar los costos y estamos hablando de empresas que están en industrias con mucho apalancamiento operativo, o sea, empresas que tienen bastantes costos, entonces eso es más difícil. Entonces ya llegado a esa etapa donde ya las dos empresas más o menos están en la madurez, ya ahí es más difícil. Seguramente ustedes pueden agarrar los gráficos y ver cómo le fue a ambas compañías, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá es eso, es cómo las expectativas se meten en el precio de las acciones y provocan, bueno, lo que veíamos acá, la gran diferencia en el rendimiento total de los accionistas que, sobre todo acá en la parte final, los accionistas de una empresa recibieron, a diferencia de lo que recibieron los otros, los de Walmart en este caso. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo aplico? O sea, además de recomendarles leer, por supuesto, el libro,
vamos a dejar algún consejo de inversión y obviamente más de uno me estará preguntando, bueno, pero ¿dónde los descargo? ¿Qué hago? O sea, me gustaría descargarme este libro y este libro, ¿dónde los puedo descargar? Bueno, ahí. O sea, no sé cuánto va a durar ese link, lo subí hoy a la mañana, así que no sé si va a durar una semana, a veces suelen durar una semana, así que copien este link, vayan a esa dirección web y se los bajan. Por favor, respeten las mayúsculas y las minúsculas. Fíjense que acá hay algunas mayúsculas, acá también hay otra mayúscula. Respeten las mayúsculas y las minúsculas. No deberían tener problema en poder acceder a esa web y descargarse esos libros. Dentro de una semana no sé si van a estar disponibles, pero bueno, aprovechen ahora. Entonces, en definitiva, o sea, ¿para qué me sirve esto? Bueno, o sea, obviamente, si yo quiero obtener rendimientos superiores a los de los índices del mercado, que ya sabemos que es difícil eso, es bastante más difícil de lo que parece. El escenario ideal en el cual yo tengo que comprar acciones es aquel en el que justamente encontramos excelentes compañías, excelentes empresas, con excelentes negocios, con grandes ventajas competitivas, cuyas acciones están sufriendo un mal rendimiento en el mercado, pero no debido a los malos resultados que están obteniendo sus negocios, porque sus negocios se están deteriorando, sino porque las expectativas del mercado sobre los rendimientos futuros que van a tener sus negocios han caído significativamente. En este contexto de tanto pesimismo, el mercado, sinceramente, yo creo que nos está dando una valiosísima oportunidad para comprar excelentes empresas, con excelentes negocios, con grandes ventajas competitivas, con grandes rendimientos sobre el capital, que están exageradamente deprimidas en sus cotizaciones, básicamente por expectativas, por las malas expectativas que se tiene con respecto a sus resultados futuros, a los resultados futuros de sus negocios, y los cuales ignoran, por supuesto, las ventajas competitivas de las compañías y todas las capacidades que tienen las compañías para resistir los contextos inflacionarios, compañías que están en industrias que están creciendo, bueno, todo lo que normalmente decimos en estos informes. La primera, por supuesto, la que rápidamente se me viene a la mente es Meta Platform, la ex Facebook, pero Adobe también, Amazon también formaría parte de este grupo, y después ya en menor medida, porque no han caído tanto, tenemos también a Google, a Microsoft, Nvidia, Apple. También Apple creo que incluso es la que menos ha caído, pero bueno, veíamos la semana pasada que también es una empresa con mucho rendimiento sobre el capital, y si sabemos que a largo plazo los movimientos de las empresas equiparan y se asemejan mucho al rendimiento sobre el capital, bueno, es una gran oportunidad. Obviamente que si a fin de este mes los balances vienen mal y Estados Unidos entra en recesión, tal vez veamos la última parte de la baja de este mercado bajista y capaz que el Standard & Poor's termina cayendo un 10% más y vemos a las empresas también caer por más buenas que sean. Eso puede pasar, pero si aplicamos este tipo de análisis y complejizamos bien nuestro armado del portafolio y somos conscientes de las empresas que estamos comprando, cómo están andando los negocios, o sea, de estas empresas, vamos a aprovechar estos contextos de baja expectativa para comprarlas baratas, pues justamente nosotros tenemos la realidad, o sea, nos basamos en la realidad, vamos a los balances, miramos los negocios de las compañías, entendemos las compañías, las analizamos, analizamos sus documentos, o sea, tratamos de ver cómo es su negocio, cómo son sus industrias, cuáles son sus gerentes, por supuesto. Entonces ahí esos son todos hechos, o sea, intentamos estudiar una compañía para ver cuál es el rendimiento sobre el capital invertido, o sea, cómo están sus márgenes de rentabilidad, sus ganancias operativas, su cash flow, etcétera, etcétera. Después lo que no podemos controlar, por supuesto, son las expectativas que el mercado tiene con respecto a estas empresas. Y como vimos recién, las expectativas van a hacer a medida, o sea, y teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas que están acá, porque si yo digo Microsoft, digo Meta Platform, digo Nvidia, estamos hablando de empresas que están acá, o mejor dicho, como diría Damodaran, están en esta etapa. Yo creo que todas las empresas que acabo de nombrar están en esta etapa 3 de crecimiento alto, o incluso tal vez cada tanto se pueden ir pasando a crecimiento maduro, pero básicamente estamos hablando de este tipo de empresas. Entonces, como ya les decía anteriormente, en las empresas que están en todas estas etapas, las expectativas que hay con respecto a los resultados de su rendimiento futuro son muy importantes en la formación del precio de las acciones y de los rendimientos que los accionistas terminan teniendo en el mercado. Si miro Coca-Cola, miro General Electric, obviamente voy a estar en empresas que están acá. Y por lo tanto,
las expectativas del mercado no van a cambiar mucho con respecto a esas empresas. Entonces van a ser empresas mucho más estables y no vamos a tener los sobresaltos que hemos tenido, por ejemplo, con las tecnológicas. Porque ¿qué? Obviamente las tecnológicas están acá. Entonces las expectativas de los inversores que cambian mucho van a hacer mucha más mella en el precio de las acciones y vemos lo que ha pasado durante este año. Entonces, estamos analizando este tipo de compañías. Entonces, acá es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de posibilidades de encontrar empresas que estén muy baratas con respecto a sus fundamentos. Porque a pesar de que sus negocios tal vez en algunos casos se hayan deteriorado, dudo mucho que se hayan deteriorado de manera muy significativa, pero sí lo que cayeron fueron sus expectativas. Entonces, analizando empresas que están en esta etapa del ciclo de vida, vamos seguramente a encontrar en este momento empresas que son muy buenas, tienen muy buenos negocios, tienen muy buenos gerentes. O sea, pensemos en Tesla también, por ejemplo, o sea, grandes empresas con grandes negocios, con industrias que están floreciendo y sin embargo sus precios han caído de una manera impresionante. Entonces, tenemos acá empresas que están creciendo y que por lo tanto las expectativas forman una parte importante del precio que vemos en el mercado y que este contexto actual nos brinda la posibilidad de comprarlas a precios muy baratos. ¿Por qué? Porque a pesar de que los negocios en algunos casos no se han deteriorado y en el caso de que sí lo hayan hecho se han deteriorado poquito, lo que sí ha pasado es que las expectativas han caído tanto con respecto a lo que ocurría durante el último trimestre del año pasado, que sus cotizaciones, sus valuaciones han descendido muchísimo y hoy por hoy están en valuaciones muy, muy, muy baratas. Entonces, por supuesto, es mucho más probable que yo encuentre empresas baratas acá que acá, porque acá las expectativas juegan un rol mucho más importante. Entonces, una caída en las expectativas sobre los resultados de los negocios futuros va a afectar mucho más a las empresas que están acá que a las que están acá. Entonces, las oportunidades de encontrar empresas baratas en mercados bajistas, en correcciones de mercado, siempre las voy a encontrar en este lado de la curva del ciclo de vida. Y bueno, y es lo que estamos viendo, es lo que vemos en este momento. Las empresas de sectores en crecimiento, llámese tecnológico, telecomunicaciones, consumo discrecional, las industrias del equipamiento médico, por ejemplo, el sector de la salud, son de las que más han caído durante esta corrección o mercado bajista, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque justamente como las expectativas juegan un rol importante en el precio de sus acciones, al destruirse las expectativas, los precios han caído. Cuando uno va a los balances ve que los negocios no se han deteriorado tanto, por lo tanto nos están brindando una gran oportunidad de compra. Pero por supuesto, la oportunidad de compra se da en un contexto de mucho pesimismo. Seguramente acá también empresas que están en estados maduros, en instancias muy maduras, como Walmart, por ejemplo, también han visto caer sus precios, pero seguramente lo han hecho en una medida muy inferior a lo que han caído los precios de empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque acá las expectativas no son tan importantes. Acá son empresas que están en un estado de mucha madurez, de mucha estabilidad, con ingresos bastante previsibles. Entonces, a pesar de que seguramente las empresas de sectores que están, de industrias, mejor dicho, que son maduras, deben haber caído durante todos estos 6-7 meses, seguramente proporcionalmente lo hicieron menos que las empresas de sectores en crecimiento, donde las expectativas juegan un rol mucho más importante. Así que, bueno, estamos acá, el mercado nos está dando grandes oportunidades, nadie sabe lo que va a pasar, pero sí lo que vemos es que en varias industrias, en varios sectores, se nos están dando grandes oportunidades de hacer esas inversiones que a largo plazo, cuando pasan un par de meses o incluso un año, nos damos cuenta de que son las inversiones que más rendimiento nos dan, porque justamente compramos muy buenas empresas en momentos en los cuales las expectativas habían caído tanto que las valuaciones estaban totalmente deprimidas y las hemos comprado, como diría Seth Klarman, con un gran margen de seguridad, con una gran seguridad de que en el futuro, durante los próximos meses o durante el próximo año, las probabilidades de que la empresa valiera más de lo que vale hoy son mucho más altas que las que podemos encontrar en otros sectores. Así que, bueno, tenemos que ir en contra de la corriente, por supuesto, hay bastante pesimismo todavía en el mercado, pero eso no quita que no nos estén dando grandes oportunidades en el mercado para hacer inversiones que nos van a permitir
durante los próximos meses o incluso durante el próximo año ganarle de manera muy significativa a los índices. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o principalmente enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.